Gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde, a José Alberto y a mí. Vamos a intentar hacer una breve exposición de cómo los notarios podemos ayudaros a empresarios y emprendedores en la puesta en marcha, en el desarrollo y, en su caso, en la transmisión o cierre de vuestro negocio. Y yo comenzaré con lo que es el inicio, la puesta en marcha y el crecimiento de la empresa, y José Alberto hablará de la transmisión, del cierre y, en su caso, de todas las cuestiones relacionadas con herencias y empresas familiares. Hablando de lo que es la puesta en marcha del negocio o creación de una empresa, uno, cuando tiene una idea de un negocio, se plantea qué opciones tiene, ¿no?, de forma jurídica para iniciar esa actividad. Siempre está la opción de iniciarla como autónomo, como un individuo, que tú pones en marcha el negocio y, si va mal, mm, pierdes lo que has puesto en ese negocio, pero claro, existe siempre el riesgo de que todo tu patrimonio queda comprometido por esa actividad empresarial. Es por ello por lo que la mayoría de las personas que se plantean iniciar un negocio eligen la figura de la sociedad para dar canal formal jurídico a ese nuevo negocio que se emprende. Las sociedades que se constituyen más habitualmente para el desarrollo de negocios en España son las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Las sociedades anónimas están pensadas para negocios más importantes porque tienen un capital mínimo más elevado, tienen algunas restricciones formales, de manera que lo más habitual es elegir la forma de la sociedad limitada, que además da mucha libertad a los socios a la hora de configurar la sociedad y, por lo tanto, a la hora de adaptarla a las necesidades que uno tiene. El que se cree una sociedad limitada no obliga a ser varios socios, porque existe la posibilidad de constituir una sociedad unipersonal, es decir, un solo socio, una sola persona que inicia el negocio y dice, bueno, yo lo voy a canalizar a través de mi sociedad. ¿Qué decisiones fundamentales hay que tomar en esos casos? Pues hay que pensar el nombre que se quiere elegir, que no se puede elegir cualquiera, porque tiene que elegirse un nombre que no esté siendo utilizado por ninguna otra sociedad, para evitar confusión en lo que es el tráfico mercantil, y para eso está la figura del registro mercantil central, en donde hay que pedir un nombre para que te digan si ese nombre que tú has elegido no pertenece a ninguna otra sociedad, te lo dan a ti y tú ya asumes ese nombre para tu negocio. También hay que decidir el capital con el que inicias la puesta en marcha de la sociedad, por lo menos 3.000 euros, pero no tiene por qué ser dinero lo que se introduzca en la sociedad. Se pueden aportar bienes, incluso estanterías, sillas, coches, y también se admite desde hace poco, claramente y sin duda alguna, el know-how, es decir, un conocimiento en algo. Yo, por ejemplo, he constituido hace poco una sociedad en la que uno de los socios ha aportado sus conocimientos de repostería y sus recetas de cocina secretas. Eso también se puede introducir y poner en la sociedad para desarrollar ese negocio. Si son varios los socios, es importante decidir el sistema de representación y de gestión de la sociedad, es decir, quién va a ser el administrador de la sociedad. Se puede elegir que todos los socios sean administradores o se puede, que todos los socios sean administradores y puede decirse, bueno, actuamos todos con libertad individualmente, o puede elegirse que los socios digan, bueno, los administradores van a tener que actuar conjuntamente para, de alguna manera, tener la seguridad de que uno de los socios administradores no toma decisiones sin contar con el resto. Esa figura de administración conjunta se llama administración mancomunada. Y si es ya muchos administradores, se pasa a la figura del consejo de administración y da la seguridad de que los socios no se van a llevar sorpresa con la gestión que hace alguno de los administradores por libre, pero al cambio, obliga a actuar conjuntamente, y eso al día de hoy, que siempre existe prisas y hay que tomar decisiones ágilmente y hay que firmar cosas con agilidad, puede suponer algunas limitaciones. Todas estas cosas que os estoy comentando se recogen en los estatutos de la sociedad. Las sociedades limitadas y las sociedades anónimas se constituyen siempre en notaría, y a la notaría van los socios fundadores, dicen el capital que aportan, aprueban los estatutos y ponen en marcha la sociedad. Estos estatutos, que van a configurar la estructura básica de la compañía, por decirlo de alguna manera, tenemos dos opciones. Hay una figura que se llaman estatutos tipo, que van asociados a la Constitución vía CIRCE, que ahora os voy a comentar, y son como si dijéramos el prêt-à-porter de la moda, es decir, como te vas a Mango y te compras allí un vestido, ¿no? Al final Mango son muchos vestidos iguales, son económicos, valen, pero también existe la posibilidad de hacer unos estatutos a medida. En las notarías, no tengáis miedo de preguntar al notario cuáles son las mejores respuestas o las mejores medidas para responder a vuestros intereses y al proyecto que tenéis, porque los estatutos pueden ser un traje de alta costura, si queréis, se pueden hacer a medida de vuestras necesidades. Entonces,
siempre no tengáis ninguna vergüenza, ningún problema en dirigiros al notario y preguntarle, conforme a las ideas que tenéis, qué cláusulas estatutarias son las más adecuadas para vuestro proyecto. ¿De acuerdo? En todo caso, los estatutos que se fijan al crear la sociedad no quedan congelados para siempre. Luego, una vez que la sociedad se pone en marcha, se pueden modificar en un futuro. Es decir, que en ese sentido, pues hay muchas veces que la sociedad se crea con unos estatutos muy sencillos y a medida que la sociedad, por ejemplo, crece o entran nuevos socios, pues se van haciendo modificaciones de estatutos pues para adaptarlas a la nueva realidad. Modificaciones de estatutos que también las tendréis que formalizar en notaría, porque el documento notarial lo que te da es la seguridad de que esos cambios, por ejemplo, societarios, se están haciendo legalmente, cumpliendo todos los requisitos y esos documentos luego se llevan a registrar, porque una vez que la sociedad se constituye en notaría hay que dejarla inscrita en el registro mercantil. Entonces, dentro de los sistemas de constitución de sociedades tenemos el sistema tradicional, se firma la escritura en notaría y la escritura se lleva al registro mercantil a inscribir. Hay un sistema, no es nuevo, pero sí reciente, a lo mejor de hace unos como no más de 10 años, que se llama el sistema a través de la plataforma CIRCE, que permite una constitución muy rápida. Este sistema CIRCE está basado en un documento único electrónico, un DUE, en el que se rellenan unos campos que se envían a la notaría. El notario prepara la escritura, que se viene a firmar por los socios fundadores de constitución, la escritura de constitución, y esa escritura se remite al registro mercantil y también permite dar de alta a la sociedad en Hacienda y en la Seguridad Social, y todo en unos plazos cortísimos. En 3 días lo tienes todo hecho. A cambio, pues solamente se pueden utilizar unos estatutos muy sencillos, que son los estatutos tipo, lo que os decía, el prêt-à-porter de los estatutos, pero que son suficientes para poner en marcha la sociedad. Luego ya tendréis tiempo, si el negocio va bien, para, en su caso, adaptarlos a vuestras nuevas realidades. La constitución de sociedades por ahora es siempre presencial en la notaría. Hay una directiva comunitaria que se tiene que transponer como muy tarde el año que viene, que lleva a la digitalización del mundo de las sociedades y va a permitir la constitución digital. Parece ser que a través de unas videoconferencias que se van a articular a través de la plataforma notarial, pero bueno, es un tema que está todavía por desarrollar. Pero que sepáis que en España se está en ese camino de digitalizar el mundo de las sociedades. Una vez que la sociedad está ya puesta en marcha, pues va desarrollando su día a día, que lo desarrollan los administradores, que son los que firman los contratos de la sociedad con terceros, la representan, van al banco. Aquí existe la opción de, además de que los administradores, los representantes legales de la sociedad, pues puedan firmar en su nombre, de dar poderes a alguien que no sea administrador, que puede ser otro socio o puede ser un tercero. Con los poderes, en definitiva, lo que se logra es que la sociedad tenga unas mayores posibilidades de actuación en el tráfico jurídico. Estos poderes pueden ser poderes puntuales o pueden ser poderes generales para una tramitación, una gestión amplia de las necesidades de la sociedad. Estos poderes generales que os digo deben inscribirse en el registro mercantil. Los poderes especiales no, pero en todo caso deben formalizarse en escritura pública, porque el documento del poder es una delegación de representación de la sociedad con una relevancia que necesita pues, de esa intervención del notario, garante de la seguridad y que, por lo tanto, va a comprobar que efectivamente quien da el poder pues, es el administrador, que puede autorizar esos poderes y esa escritura de poder es la que le va a permitir a ese representante, ese apoderado, pues firmar también en nombre de la sociedad. En todo caso, siempre los socios tienen el poder de decisión de la sociedad a través de los acuerdos de junta. Las decisiones más relevantes las va a tomar siempre la junta de socios. Decisiones relevantes como, por ejemplo, puede ser iniciar un proyecto empresarial nuevo con la misma sociedad o, por ejemplo, transmitir lo que ha venido siendo el elemento, el activo esencial de la sociedad. Eso no lo puede vender el administrador por su propia decisión, tiene que ser un acuerdo de junta. También son decisiones de junta las modificaciones de estatutos y todos estos supuestos de modificación estatutaria también exigen que queden formalizados en escritura pública y luego dejarlo registrado pues, para que todo el mundo sepa pues, lo que son las reglas de funcionamiento de la sociedad. Cuando entran nuevos socios en la sociedad, muchas veces se hacen necesarios adaptaciones en los estatutos que contemplen pues, esas reglas de funcionamiento entre los socios. Hay la posibilidad de introducir en los estatutos unos derechos de adquisición preferente entre socios, si un socio, por ejemplo, quiere vender su parte, o a lo mejor si hay un socio inversor, pues se asegura de, os sonarán, porque se oye mucho, sobre todo en el mundo de los emprendedores, estas cláusulas del
del drag along, del tag along, es decir, estos derechos de si el socio mayoritario vende, yo tengo derecho a vender en las mismas condiciones que el socio mayoritario, o el socio mayoritario pide, bueno, si yo vendo, tú vas a tener que vender conmigo a las mismas condiciones que yo. Todo ese tipo de compromisos se pueden recoger en los estatutos y también se pueden recoger en pactos parasociales, no necesariamente estatutarios, que para tener la seguridad de que luego se pueden hacer valer, deben formalizarse también en escritura notarial como pacto de socios, no para llevar al registro mercantil, pero sí para vincular a los socios que los han firmado. La entrada de nuevos socios suele ir vinculada a aportación de fondos a la sociedad, porque la sociedad crece y hay socios que entran e invierten. Estas ampliaciones de capital, que tienen que ser documentadas en escritura, se llevan al registro mercantil. Y la otra opción de financiación, cuando una sociedad va creciendo y va necesitando pues, entrada monetaria, es buscar la financiación de terceros, normalmente la financiación bancaria. La financiación bancaria se formaliza en pólizas bancarias, que pueden ser de préstamos, pueden ser líneas de crédito, pueden ser líneas de avales. Ahora los bancos están habitualmente firmando lo que se llaman unas pólizas globales, en las que autorizan un conjunto de operaciones hasta un máximo y luego ya cada disposición, pues vía aval, vía descuento, vía crédito, ya se formaliza en un documento independiente. Todas estas pólizas bancarias se intervienen notarialmente. ¿Por qué? Porque el banco lo pide, porque eso le permite, si la sociedad impaga, poder reclamar en juzgado, pero también es una oportunidad para la sociedad el ir a firmar a la notaría, porque el notario le va a hacer una explicación independiente del contenido financiero de la póliza. Les va a explicar el tipo de interés, las comisiones, las causas de vencimiento, las garantías que se aportan de una manera separada, neutra y sobre todo objetiva. En no pocas ocasiones te ocurre pues, que vienen los clientes a la notaría con una póliza bancaria y al explicarles las condiciones financieras no es exactamente lo que habían hablado en el banco. ¿Por qué? Porque al final, a la hora de concretar la oferta financiera, pues siempre el responsable del banco está sujeto a unas directrices de política de riesgos, por ejemplo, pues, que le obligan a estipular unas condiciones que quizás no son lo exactamente hablado verbalmente en la sucursal bancaria. Esta, por lo tanto, intervención notarial, insisto, es una oportunidad para que el notario pueda aclarar en la notaría cualquier duda que haya en relación con esa financiación bancaria. La financiación bancaria en los últimos meses ha sido una de las principales actividades que han desarrollado las notarías por la intervención de las pólizas de préstamo garantizadas por el ICO a través de la línea de avales COVID-19. Se ha hecho un importante esfuerzo por el Estado para liberar fondos para que los bancos puedan dotar de liquidez a las empresas y estas pólizas garantizadas por el Estado se han firmado en notaría. La propuesta que se ha hecho del Consejo General del Notariado de poder firmar estas pólizas por videoconferencia todavía no ha sido recogido el guante por el Ministerio de Justicia, pero es una de las líneas en las que el notariado está avanzando, porque entendemos que con todo lo que ha ocurrido y existiendo los medios tecnológicos que ya tenemos en el notariado, la firma por videoconferencia sin necesidad de asistir físicamente a la notaría, sino poder hacerlo a través de un canal seguro con la posibilidad de ir leyendo el documento que se firma en pantalla, va a ser una solución para dar agilidad a las firmas de las pólizas bancarias y también en previsión de pues, posibles escenarios en los que no exista pues, la libertad de circulación que hemos recuperado hace poco, porque no hay que engañarnos. Igual que estamos haciendo esta reunión por videoconferencia pues para evitar reuniones presenciales, pues también desde el notariado existe esa preocupación para evitar desplazamientos que no sean indispensables pues para los ciudadanos. En todo caso, en estas pólizas bancarias es muy importante que os preguntéis y en su caso insistáis en que os expliquen las garantías que se aportan. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el banco el dinero no lo da solamente contra la garantía de los bienes de la sociedad, exige garantía de los socios. Las garantías de los socios suelen ser avales, fianzas. A veces también se pide pues, que se hipoteque un bien de la sociedad, pero normalmente la garantía es personal del socio mayoritario, del socio administrador. Estas fianzas son una especie como de garantía subsidiaria, significa que si la sociedad que pide esa financiación no paga, a continuación el fiador, el socio o el administrador fiador tendrían que pagar, y esa posición de fiador es una posición jurídica que no se extingue cuando uno sale de la compañía porque vende su participación, no, te acompaña. Entonces, es importante tener claro las garantías que se firman cuando se formalizan
operaciones bancarias. También es importante la intervención notarial en el momento en el que el empresario o el emprendedor se plantea transmitir su negocio o cerrar la compañía. Porque uno puede dar entrada a socios vendiendo sus participaciones o ampliando el capital, pero también se puede plantear vender la sociedad o, en su caso, liquidarla y cerrarla porque el negocio no vaya bien. Esta parte se la dejo ya a José Alberto, que va a explicar este segundo tramo de vida de las sociedades. Buenas tardes a todos los asistentes. Efectivamente, la constitución de la sociedad es un trámite relativamente fácil. En cambio, la disolución, liquidación, salida de los socios no suele ser por lo general tan agradable. Hay que tener mucho cuidado con quien se asocia uno y hay que tener mucho cuidado también con la forma, con las presiones que puede haber para dar salida a los socios. Una salida natural, un socio que no quiere continuar en la sociedad, lo normal es que su participación la venda a los otros socios. Se hace una escritura de compraventa de participaciones sociales, se le paga el precio que han pactado, han podido recurrir también a un tercero para que valore esa participación y es la forma sencilla y tranquila de salir. Otra posibilidad es la reducción de capital. El socio quiere salir, se puede hacer una reducción de capital, el capital X, y se reduce para restituirle su aportación. Aquí lo que ocurre es que la sociedad tiene que tener cierto capital. El mínimo, vamos a centrarnos en la sociedad limitada, porque como muy bien ha dicho Amanay, que es la sociedad tipo, el capital mínimo son 3.000 euros y por lo tanto no la podemos dejar por debajo de 3.000 euros. Pero en el caso de que tenga un capital superior, otra forma de salida es esta reducción. La Junta General acuerda la reducción del capital y se le restituye la aportación que hizo al socio junto con las posibles ganancias o pérdidas. Uno hace una aportación y según cómo evolucione la sociedad, su participación es proporcional. Por lo tanto, se valora la sociedad y se le restituye la parte que le corresponde proporcionalmente al porcentaje de capital que tiene la sociedad. También implica el otorgamiento de una escritura notarial, la escritura de reducción de capital, que también se inscribe en el registro. José Alberto, perdona que te interrumpa, es que el sonido va y viene. Sí, de repente no sé si el micrófono se activa o se desactiva, no sé si lo estáis, los demás lo oís igual. Sí. ¿Me oís mejor ahora? Sí, fenomenal. Sí, se lo voy a poner más cerca, que este es el sensor del micrófono. Bueno, que decía que en el caso tanto de la transmisión, la venta de participaciones sociales, se vuelve a ir. Como la reducción capital, se tiene que recurrir a una escritura notarial. Si no me veis casi, continúa Amanay e intento subsanarlo. Sí, es que se está yendo el sonido. De repente se te oye cerca y luego se va. Continúalo, por favor, y yo... Vale, yo he entendido que estabas hablando de la reducción de capital porque no te creas que lo oía muy bien. Bueno, la reducción de capital, como decía José Alberto, implica que se reduce el capital y se amortizan las participaciones que tiene el socio en la compañía. Al socio básicamente lo que se le hace es se le paga lo que vale su participación en la sociedad o en su caso se le pueden dar bienes de la sociedad. Aquí el tema más sensible es la fiscalidad, el coste tanto para la sociedad, sobre todo para el socio. En este sentido es muy importante que contéis con un asesoramiento fiscal adecuado, porque lo que es la constitución de la sociedad, la aportación de bienes a la sociedad, eso es neutralmente, o sea, fiscalmente neutro. Pero lo que es la recuperación de la participación que uno tiene en la sociedad por reducción de capital o por disolución de la sociedad, eso sí que tributa en el IRPF y también tributa por la recepción de bienes de la compañía. De manera que, lo dicho, no dudéis en contar con un asesoramiento fiscal adecuado en esos momentos porque si no os podríais llevar una sorpresa inesperada. Lo mismo cuando uno vende su empresa, pues tú a lo mejor llega una persona que confía en tu negocio y dice yo creo que esto vale mucho dinero y te quiero comprar tus participaciones y tú vendes las participaciones por un precio determinado de tal manera que tú o los socios que sean deciden todos vender la sociedad a un tercero. Esa venta es una venta como si vendes tu casa, pues vendes tú las participaciones que tienes en la sociedad y aquí lo importante otra vez es tener en cuenta las repercusiones fiscales que vas a tener. Además de recordar, hacer el esfuerzo de recordar si has aportado alguna garantía personal a favor de la sociedad durante tu participación en la misma, porque esas garantías, si no se cancelan, siguen en vigor.
José Alberto, ¿has recuperado el audio o sigo yo? A ver, yo creo que ahora se oye mejor, he cambiado de cámara. ¿No? ¿Me oís bien ahora? Sí. Sí, fenomenal. Muy bien. Bueno, efectivamente, se transmiten todas las participaciones sociales en el caso de la venta de acciones, pero también cabe la transmisión de una parte de la sociedad. A veces las sociedades tienen distintos objetos sociales, distintas actividades, y cabe la posibilidad de que los socios transmitan una parte de ellos. Imagina una sociedad que tiene una fábrica de calzados y otra fábrica de bicicletas. Pues puede vender la unidad productiva relativa al calzado, la unidad productiva relativa a bicicletas y continuar con el resto de la empresa. Quiere decir que las posibilidades son muchísimas. Se pueden transmitir los elementos esenciales de la empresa. Las posibilidades digamos, de deshacerse de la sociedad son múltiples, lógicamente, yendo bien la sociedad, pues bastante más. Pero quizás vamos a centrarnos más en las cuestiones que pueden surgir, como decía al principio, entre los propios socios o incluso con las familias de los socios. Yo voy a hablar un poco más del aspecto patológico de las sociedades al que hay que estar muy atento. Hay sociedades que funcionan muy bien, que son muy rentables, pero que acaban perdiéndose por el mal entendimiento entre los socios, siendo extraños, o bien por el mal entendimiento entre los socios, siendo familia, o por la propia familia de los socios. Una de las cuestiones más importantes en las que hay que pensar cuando una sociedad va bien, sobre todo, es qué va a ocurrir con las siguientes generaciones. Son frecuentes las sociedades de carácter familiar o sociedades en las que existen 2, 3 socios y cada uno tiene su respectiva familia. En el ámbito, en el seno de cada familia, podemos tener un conflicto. Y entre los propios socios también. Los conflictos entre los socios, ya he explicado antes a Manay, que se pueden resolver con los pactos parasociales o los propios estatutos, donde se introducen mecanismos para resolverlos en cuanto a predecisión de situaciones que se pueden presentar, la venta a un tercero, la compra, etc. Pero en la propia familia hay que prever cómo se va a suceder. Vamos a centrarnos en una empresa familiar, en la típica empresa del padre que tiene 3 hijos y llega un momento en que el padre piensa en que va a ser del futuro de la empresa. Él no va a seguir toda la vida allí. Y lo típico es que tiene un hijo que se dedica a la empresa y otros hijos que lo hacen relativamente, pero que tienen otras actividades, pero se consideran tan propietarios como el hijo que está trabajando para la empresa. Esta generalmente es la fuente del conflicto. Todos se consideran imprescindibles, todos quieren continuar en la misma situación en que estaban cuando era el padre el que regentaba la empresa, pero lo cierto es que las discusiones y las envidias y los celos y la familia que entra y la que sale da lugar a conflictos familiares importantes que en muchas ocasiones acaban con la empresa. Entonces, el titular actual es el que tiene que tomar la previsión y para eso estamos en parte los notarios. Nosotros podemos aconsejar sobre cuál puede ser la mejor forma de hacer la transición entre generaciones en la empresa familiar y ver cómo se puede regular esta situación. Fundamentalmente hay 2 vías. Una es la donación, cuando por fin el titular de la empresa decide hacerlo en vida, y otra es por vía de herencia, hacerlo a través de testamento o en aquellos territorios donde la ley lo permite, por vía de pacto sucesorio, es decir, por que los efectos se produzcan en el momento del fallecimiento. Aquí también es muy importante el asesoramiento fiscal. El ahorro que se puede producir configurando la empresa de determinadas maneras que exige la legislación fiscal y en la que ahora no podemos entrar, puede permitir que el traspaso del patrimonio societario de la sociedad de una generación a otra tenga prácticamente coste cero o un coste muy bajo comparado con el valor de la empresa. Y esto se puede hacer vía donación o, como he dicho antes, o vía herencia. En ambos casos, cuando la sociedad ajusta su estructura a lo que la legislación fiscal exige para considerarlo empresa familiar, da lugar a importantes bonificaciones y reducciones fiscales que no hay que desdeñar. Por lo tanto, importantísimo esta situación. Y precisamente como consecuencia de esta situación, la previsión importante se plasma en un documento que llamamos protocolos familiares. Es un documento en el que se prevé cómo se va a hacer la sucesión de la empresa, que luego se ejecuta con otros instrumentos, pero es una especie como de hoja de ruta.
La situación familiar es esta, la situación de la empresa es esta, y por lo tanto vamos a establecer los mecanismos necesarios para que esta situación de cambio generacional no suponga ningún entorpecimiento en la marcha de la empresa. Estos protocolos se otorgan también ante notario y también se pueden anotar en el registro mercantil, y en muchas ocasiones se aprovechan precisamente para estructurar la empresa de la manera más adecuada para pagar menos impuestos. Pero vamos a la peor situación: la empresa va mal, no es rentable, o se ha dejado sin actividad, hay más pérdidas que ganancias, tenemos que acabar con la sociedad. En muchas ocasiones lo que hacen los socios es dejarla morir, la dejan ahí quieta, sin actividad, pero realmente esto puede tener ciertas complicaciones, sobre todo entre Hacienda, entre la Seguridad Social, y lo conveniente es eliminarla de su existencia jurídica. La persona jurídica es una persona ficticia y, por lo tanto, igual que la constituimos, la liquidamos, la disolvemos y liquidamos. Cuando es esta la situación, los socios tienen que acordar la disolución de la sociedad. Puede que se haga simultáneamente disolución y liquidación. La liquidación es acabar con todos los aspectos económicos de la sociedad. Es decir, cuando la sociedad se extingue, no puede quedar ninguna relación jurídica, ningún bien como titularidad de la sociedad, y sobre todo la sociedad no puede tener deudas, no puede dejar, si se liquida, acreedores colgados. Entonces, son dos fases. Una es el acordar la disolución. Mira, hasta aquí hemos llegado los socios, esta empresa no funciona, o funciona y ya tenemos mucho dinero y la queremos liquidar. Eso no sería normal, lo normal sería transmitirla a un tercero, pero vamos a poner los casos, la empresa no funciona, o es una sociedad cuyos activos son inmobiliarios y tiene una fácil liquidación, deciden acabar con ella y, como digo, el primer paso es acordar la disolución y nombrar un liquidador. Cesan los administradores y a partir de ahí el que dirige la empresa, la gestión de la empresa, tiene como objetivo la liquidación, acabar con las deudas que pueda tener la sociedad, en ocasiones vender los bienes para que haya solamente dinero en la sociedad, o si es fácilmente partible entre los socios el capital, el patrimonio de la sociedad, pues dejarla en la situación idónea para repartirla. La segunda fase es la liquidación. Pueden ser dos escrituras distintas, una en la que se acuerda la disolución y se nombra un liquidador, otra escritura en la que, otra posibilidad en la que simultáneamente se disuelve y se liquida, porque es fácil de liquidar. Esto es frecuente en sociedades en las que se aporta un capital, se aportan 3.000 euros, se gasta toda la sociedad, no queda nada y acuerdan extinguir la sociedad y, por tanto, simplemente disolución, liquidación, no hay un duro, no hay deudas, liquidamos la sociedad, no tenemos nada que repartir y la extinguimos. En otras ocasiones, pues mira, hay 10.000 euros, somos 5 socios, por partes iguales, nos repartimos 2.000 cada uno y la liquidamos. Esto se puede hacer en un único acto. Cuando el activo de la sociedad es más complejo, es cuando se requiere otorgar primero una escritura de disolución y posteriormente la de liquidación, cuando ya el liquidador ha dejado todo preparado para su fácil extinción. Por lo tanto, como consejos para evitar conflictos, primero, unos estatutos bien pergeñados, bien preparados, en los que se prevean las posibles situaciones que se puedan dar en la sociedad y en los que yo siempre recomiendo se establezca el derecho de adquisición preferente para la sociedad para el caso de fallecimiento de un socio. Esa situación puede ser también problemática. Segundo, preparar el protocolo familiar, en el caso de que ya la sociedad tenga cierta antigüedad o los socios tengan también cierta antigüedad. Y tercero, es planificar la sucesión de cada uno de los socios, individualmente, también mediante testamento, pactos sucesorios. Tengan en cuenta una cosa muy importante que ha dicho Amanay, que yo quiero destacar, y es que los avales se heredan. Cuando he hablado de los préstamos ICO y de otros préstamos, yo siempre digo que realmente hay muy pocas sociedades de responsabilidad limitada. La figura de la responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada, se creó para fomentar la inversión. Es decir, si 3 socios aportamos 3.000 euros, sabemos que lo único que arriesgamos son esos 3.000 euros.
es responsabilidad de sociedad, responsabilidad limitada. Solo responde la sociedad con su capital. Lo que ocurre es que en la práctica, ya empezando por los propios arrendamientos, lo primero que hace la sociedad es arrendar un local y ya nos encontramos con que el propietario del local le dice, oiga, aváleme usted. Digo, ¿me presento un aval bancario o que me avalen los socios? Ya empezamos a comprometer nuestro propio patrimonio, el que no hemos aportado a la sociedad. Pero cuando vamos al banco a pedir un préstamo o una póliza de crédito para la sociedad, el banco nos dice, oye, que avalen los socios. Y ese aval de los socios hace que ya realmente no respondas limitadamente, porque como la sociedad vaya mal, va a repercutir en tu patrimonio. Pero si fallece cualquiera de los socios, ese aval y la responsabilidad derivada del aval que ha prestado en favor de la sociedad ante el banco se transmite a sus herederos. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y luego, finalmente, ya para acabar, otra recomendación, y es que en los estatutos se incluya una cláusula de arbitraje o de mediación, sistemas alternativos de solución de conflictos. Hay sociedades que van bien y cuando tienen un conflicto, la sociedad se enquista porque, desgraciadamente, los órganos judiciales tardan muchísimo en resolverlos. Empiezan las demandas entre socios o contra la sociedad y se perpetúa el conflicto. Entonces, es conveniente, sobre todo si la sociedad va bien, poder tener sistemas de resolución de conflictos alternativos a los mecanismos judiciales. La mediación es un sistema de heterocomposición, nadie resuelve, son las propias partes las que llegan a un acuerdo utilizando la figura del mediador, que es la persona que facilita el acuerdo. Y el arbitraje, ahí sí que nos sometemos a la decisión de un tercero, un árbitro, que resuelve en un plazo muy breve. Pero es muy importante tener estos mecanismos de resolución de conflictos, porque cuanto antes se resuelva, mejor va a funcionar la sociedad. Si no, estamos cansados los notarios de asistir a juntas generales en las que los socios están enfrentados, pendientes de sentencias judiciales que no llegan nunca y cada uno manteniendo una postura obstruccionista en la marcha de la sociedad para perjudicar o fastidiar al socio mayoritario, al mayoritario al minoritario. Y por lo tanto, como último consejo, pues prever estos posibles mecanismos de solución de conflictos. Yo creo que con esto hemos dado una visión amplia de lo que son las sociedades mercantiles, su constitución, su funcionamiento, su extinción, las previsiones, pero creo que de las preguntas que nos puedan hacer va a salir todavía más claridad sobre esta materia. Pues muchas gracias, Amana y José Alberto. Abrimos el turno de preguntas. Si tenéis alguna, pues animaros, es el momento. Aquí hay una pregunta. Durante el confinamiento, dicen, he perdido mi anterior trabajo y me he puesto creativo. He dado con una idea que creo que puede funcionar, pero necesito arrancar. Además de conseguir financiación, ¿qué más debo hacer? ¿Puedo registrar mi idea ante notario? Vamos a ver. Desde luego, si tienes una idea emprendedora o un proyecto que se te ha ocurrido desarrollar, lo más rápido y económico en costes es constituir estas sociedades que hablaba al principio a través de la plataforma CIRCE, porque el coste es muy reducido y la puesta en marcha es muy rápida. Registrar la idea ante notario, no se registran ideas empresariales ante notario. Puedes intentar registrar algún diseño industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero la idea de negocio no existe un sistema de registro para que nadie te robe tu idea. Simplemente tienes que tener un buen proyecto y ser capaz de desarrollarlo mejor que los demás para que tu negocio sea el ganador. Lo que sí que necesitas es pasar por la notaría para poner en marcha ese negocio a través de la sociedad que se constituye de esta manera rápida, que son sociedades limitadas. También lo puedes iniciar como autónomo, pero ahí está el riesgo que comentaba José Alberto de que si las cosas van mal,
no pierdes solo lo que estás apostando en ese negocio, sino puedes perder todo lo que tienes si pues, a lo mejor hay algún endeudamiento, hay algún riesgo que se toma y que luego va mal. Sí, yo, si me permites, Manay, Sí. en la línea que indicabas de lo que se puede, entre comillas, registrar en la notaría o comprobar, ¿no? En alguna ocasión sí que hacemos, no tiene que ver mucho, directamente con las sociedades, alguna novedad, un programa informático. Muchas veces el creador tiene miedo de que en el trámite de inscripción en el registro de marcas, en el registro de propiedad industrial o intelectual, se le adelante a alguien y luego haya que discutir sobre a quién se le había ocurrido la idea. A veces hay discusiones, oiga, que yo lo tenía antes. Entonces, en ocasiones, vienen a la notaría y nos aportan la idea o el desarrollo, los códigos fuentes del programa informático como medida preventiva. Es decir, oiga, yo hoy día 30 de junio tengo esta idea, tengo este boceto de tal y quiero que quede constancia notarial de la novedad, o sea, de que hoy se me ha ocurrido a mí. A ver quién aparece luego y dice que su idea era anterior. Simplemente como añadido. Sí, es verdad. Además, es verdad que te aportan unos CDs que teóricamente nosotros tenemos que verificar que esos CDs no tienen nada ilegal, pero claro, todos esos CDs con códigos fuente y cosas informáticas, y dices, bueno, yo hago aquí un acto de fe de que esto es un programa informático nuevo. Sí. Es verdad. Muchas gracias. A ver, por aquí, Alberto pregunta, tengo una sociedad con otros 2 socios, en mi caso con una participación del 25%. Queremos disolverla y liquidarla para formar otra nueva sociedad, únicamente con uno de ellos. ¿Quién corre con los gastos para la disolución y liquidación de la sociedad? ¿Tenemos que constituir una nueva sociedad o podemos renombrar la anterior? ¿Respondes tú, José Alberto? Sí, como quieras. A ver, la verdad es que idealmente no sería la mejor solución la que se plantea. Lo lógico sería que el socio que vaya a salir, si hay acuerdo, venda sus participaciones a los 2 que continúan y no haría falta, prácticamente no habría gastos, porque las escrituras de transmisión de participaciones sociales por lo general no conllevan ningún coste fiscal, están exentas del pago de impuestos, por lo que es el otorgamiento de la escritura, salvo que se refieran a sociedades cuyo mayor parte de activos sean bienes inmuebles. En una sociedad normal que se dedica a la explotación, por ejemplo, de un restaurante o de un bar o una tienda, se transmiten unas participaciones entre socios y en sí mismo el otorgamiento de la escritura no conlleva ningún pago de impuestos. Pero bueno, centrándonos en el planteamiento que se nos hace, los gastos de disolución y liquidación de la sociedad son a cargo de la propia sociedad. Tienen que hacer una provisión dentro del dinero que pueda tener la sociedad antes de su disolución y liquidación para pagar los gastos correspondientes. Y luego las adjudicaciones sí que las pagan cada socio. El tema del nombre de la sociedad es un tema cuando se pregunta si podemos renombrar la anterior. Claro, si la anterior la han disuelto y liquidado, esa ya no existe. Van a constituir una nueva. Cuando se liquida una sociedad, ese nombre se da de baja y al cabo de un tiempo se puede volver a utilizar, pero no inmediatamente, con lo cual es difícil reutilizar el nombre de la anterior. Por eso planteaba al principio que si están todos de acuerdo, lo ideal sería que el socio que no va a continuar venda las participaciones a los socios que continúan y es lo más sencillo. Fenomenal. A ver, tengo otra pregunta. David Fernández pregunta, estoy pensando en adquirir un traspaso de un pequeño local con un grupo de amigos y constituir una sociedad limitada. Ustedes han dicho que no solo hace falta poner dinero, sino conocimientos, pero ¿cómo se tangibiliza eso a la hora de beneficios? ¿Vale lo mismo lo que ponen ellos? A ver, voy a explicarme porque creo que no he sido clara. Cuando se crea una sociedad, por ejemplo, en este caso que nos preguntas, para quedarte con este traspaso, dices, bueno, pues lo hacemos a través de una sociedad que constituimos pues, los socios que queremos continuar con ese negocio, ¿no? Con ese traspaso. En la sociedad que se crea, para ser la que adquiere el traspaso, los socios tienen que hacer una aportación, que puede ser una aportación de dinero o también se puede aportar unos conocimientos, un know-how, pero se puede perfectamente solamente hacer una aportación de dinero.
el hecho de que un socio vaya a ser el que se va a encargar más de la gestión, a lo mejor si es un bar, pues el que va a estar en el bar y va a ser un poco el que lleve el negocio y haga un poco pues que el negocio funcione, eso se le puede pagar o bien porque tenga una mayor participación en el capital y por lo tanto de los beneficios de la sociedad le llegue una mayor proporción, o se le puede pagar si, por ejemplo, es el administrador, pues como remuneración al administrador, o se podría, en su caso, contemplar la figura de un dividendo preferente, que sería a través de unos estatutos hechos a medida para vuestra necesidad, diciendo, bueno, de los dividendos va a haber unas participaciones que van a ser las de este socio, que es el que tiene el conocimiento del negocio, el que va a estar encima, que tiene pues derecho a cobrar preferentemente los dividendos que en su caso pueda repartir la sociedad. Muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, Carmen pregunta, bueno, dice que está pensando en adquirir un traspaso de un pequeño local con un grupo de amigos, todos somos asalariados de distintas empresas y ninguno trabajamos como autónomos. Nuestra primera duda es qué tipo de sociedad deberíamos constituir y el actual dueño del local nos ha comentado que él y su socio tienen constituida una sociedad de bienes. ¿Qué ventaja o desventaja presenta frente a otras alternativas? Bueno, la verdad es que, como ha dicho Amanda al principio, hoy en día siempre recomendamos que se constituya una sociedad limitada. De hecho, cuando habla aquí de comunidad, supongo sociedad de bienes, quiere decir comunidad de bienes, es una figura que ya prácticamente ha quedado desterrada por la situación fiscal y es compleja de llevar a la práctica. Lo más adecuado es la constitución de una sociedad limitada. La sociedad limitada, como su propio nombre indica, limita la sociedad, salvo que entres en el lío de los avales, como he comentado anteriormente, y tiene unos estatutos sólidos y, sobre todo, que en el caso de que la empresa vaya bien, la posterior transmisión es mucho más fácil, sencilla, está todo regulado. La comunidad de bienes es una figura fiscal, más que una figura de societaria. La comunidad de bienes no tiene una regulación que impida o que de alguna manera facilite la vida de los socios. A ver, yo siempre digo que las sociedades funcionan también porque los socios siguen las normas que establece la ley. La ley regula la obligatoriedad de celebrar una junta general anual, donde se aprueban las cuentas, es decir, el administrador tiene que someterse a la aprobación de la propia junta general, establece unos momentos en los que tiene que revisarse si hay que cambiar o no el administrador, regula cómo se puede marchar un socio, no se puede marchar, es decir, regula la vida de la sociedad. La comunidad de bienes, al final, es un número de identificación fiscal, no tiene más regulación y es algo muy sencillo para algo muy sencillo. En este caso, en que se habla de varias personas que quieran entrar, aportar, sin ninguna duda la figura a la que tienen que recurrir es la sociedad limitada. Yo vengo observando, José Alberto, que las comunidades de bienes, que cada vez hay menos, suelen estar vinculadas a inmuebles que se han heredado y que estaban alquilados y dices, bueno, pues entre varios hermanos seguimos con el alquiler y tenemos esa comunidad de bienes a efectos fiscales exclusivamente, con lo cual cuando es un proyecto de un negocio, lo que se quiere iniciar es mucho más adecuado y mucho más actual y con estructura a futuro el constituir una sociedad. Sí, de hecho, el legislador hace 2 años prácticamente radicó las comunidades de bienes, sociedades civiles, estas figuras que no son previamente sociedades limitadas, que es al final la que tiene, digamos, una estructura que permite avanzar hacia el futuro y la propia inercia con la estructura social hace que funcione mejor la sociedad. El otro es un parche fiscal. Para no meternos en más lío, constituimos una comunidad de bienes y nos van a dar un NIF y con eso ya funcionamos. Y la familia tenemos 3 pisos en alquiler, 4 pisos los herederos, pues para no tener que hacer 7 recibos de alquiler, hacemos un CIF y hacemos un único recibo. Es una herramienta fiscal. Por eso, cuando varias personas van a poner en común un patrimonio, eso es una sociedad y hay que recurrir a una estructura societaria. Y digamos que la estándar y la más simple y segura es la sociedad limitada. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Miguel Vega. ¿Crear una startup entre 2 estudiantes universitarios que quieren poner en marcha su proyecto debe seguir los mismos pasos que una empresa normal? Sí.
son los mismos pasos que son muy sencillos. Es decir, no hay que pensar que las sociedades están pensadas y son unas figuras para grandes empresarios que ya tienen mucha experiencia o para proyectos muy importantes. Pues dos universitarios que tienen una idea de montar una imprenta o de hacer un negocio, pues el que sea que tenéis en mente, vais a seguir los mismos pasos. Siempre es recomendable que sigáis los pasos más sencillos. La constitución vía CIRCE, una constitución en notaría, con unos estatutos muy básicos y la aportación mínima de capital. Tendréis las obligaciones que comentaba José Alberto, pues de luego celebrar junta todos los años, de aprobar las cuentas, de depositar los libros y las cuentas anuales en el registro mercantil donde esté el domicilio de la sociedad, pero los pasos son iguales. Es entrar en el mundo empresarial, pues un poco más joven, universitario. Muchas gracias, Amanay. A ver si hay alguna pregunta más. Déjame un segundito. Sí, María. Dice, he leído que los notarios pueden ayudarnos a cobrar una deuda. Con la situación actual, muchos de mis acreedores han dejado de pagar y tengo muchas facturas pendientes de cobrar. ¿Qué trámites debo realizar y cuándo podría cobrarlas? Me urge bastante tener liquidez. No sé quién querría contestar. José Alberto, te dejo a ti. Sí, vamos a ver, los notarios tenemos una serie de actividades o de competencias que mucha gente no conoce, bueno, desde casar hasta divorciar, y una de ellas precisamente es la reclamación de deudas. Nosotros tenemos un procedimiento en el que actuamos en lo que se llama jurisdicción voluntaria, es prácticamente como si fuéramos un órgano jurisdiccional. Nosotros tenemos nuestra actuación como notarios y desde julio de 2015 nos han atribuido una serie de actuaciones que son cuasi jurisdiccionales, que antes hacían en exclusiva a los juzgados y que ahora se han extendido a otros funcionarios. Y es un expediente en el que se nos acredita la existencia de la deuda. Nosotros hacemos el requerimiento de pago al deudor y en el caso de que no pague, pues tiene abierta ya directamente y expedita el embargo ejecutivo. Directamente el juzgado va a proceder posteriormente al embargo de bienes de este deudor. Es una herramienta, un procedimiento yo creo muy útil, que no se conoce y que probablemente, como muy dice la persona que pregunta, la situación que estamos viviendo ahora desgraciadamente puede hacer que se extienda y prolifere su utilización. Hay que tener un poco de, eso sí, en cuenta que no podemos reclamar todo tipo de deudas, porque, por ejemplo, las deudas que vienen de un contrato entre un empresario y un consumidor, eso nosotros no lo podemos reclamar. Entonces, hay que ver el tipo de cantidades pendientes de pago que hay para saber si puede ser la reclamación vía notarial o hay que acudir a la vía judicial tradicional. Pues muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta? Y si no, pues terminamos la sesión. A ver si alguien más se quiere animar. De forma, si me permites, mientras... No, quería comentar una cosa desde el principio de todo, que es el tema de la denominación social. Yo creo que una de las cosas más complicadas que tiene hoy una sociedad es obtener una denominación social que admita el registro mercantil. La denominación social se solicita al registro mercantil. Entonces, todos tenemos la idea y hasta el nombre ingenioso, porque cuando emprendes un proyecto, especialmente emprendedores jóvenes, te hace ilusión hasta el nombre de la sociedad. Pero la primera frustración empieza porque lo pides y está ocupado, porque además el criterio no es solo de identidad, sino de similitud. Entonces, es bastante complicado el obtener el nombre. Lo digo para no desmoralizar. La posibilidad, pides varios alternativamente, pero al final tienes que acabar incluyendo un número, alguna cosa rara que te haga diferente de los otros que han sido concedidos y que están en uso. Entonces, por eso quería aprovecharlo para tranquilizar en el sentido de que cuando uno emprende un negocio está pensando, mira, voy a abrir un bar con este nombre, pide la denominación social y se encuentra con que le dicen, oiga, esta no la puede utilizar. No tiene nada que ver el nombre de la sociedad con el nombre del negocio o con el rótulo que vayan a utilizar en el local comercial. Es completamente distinto. Uno puede tener una sociedad que se llame
Madrid 1525 y tener un negocio que se llame linkostore.com y ponerle ese nombre. Me refiero que ahí, en este momento inicial, muchas veces lo vivimos en la notaría, que vienen desesperados y digan que no consigo que mi nombre se pueda aprovechar para la denominación de la sociedad. La denominación de la sociedad no es tan importante, es un tema puramente de identificación. Cuando uno nace, sus padres le ponen el nombre que los padres quieren y luego le gusta a uno o no le gusta, pero uno vive toda su vida con su nombre y no suele ser obstáculo para tener éxito o causa de fracaso. Bueno, causa de fracaso en algún caso a lo mejor podría serlo, pero me refiero que a destacarlo porque es lo primero que vais a hacer o que van a hacer cuando vayan a constituir la sociedad y puede llegar aquí la primera frustración. Mi nombre tan deseado no consigo que me lo den. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, a ver, sí, creo que hay una por aquí. Lo que tenemos, si os parece bien, salvo que queráis concluir con algún punto, resaltar algún aspecto, cerramos la sesión, lo que queráis. Os cedo la palabra si queréis añadir algo. Yo simplemente recordar lo que os hemos intentado transmitir José Alberto y yo, que es cualquier proyecto empresarial que tengáis, si pensáis en la forma societaria, id a la notaría y hablad con el notario y consultadle, porque para eso estamos, para explicar, para asesorar, para informar, para dar ideas que quizás a lo mejor pues cuando entras por una notaría no tienes. Es parte de nuestro trabajo y es parte del tiempo que dedicamos en la notaría, a atender a los particulares que vienen y nos plantean pues las cuestiones más diversas, entre otras pues cuestiones mercantiles, societarias, de proyectos emprendedores. Para nosotros, además, es una actividad de las bonitas, porque cuando alguien viene con una idea de negocio, con un proyecto, viene con ilusión y es una materia en la que nos gusta ayudar. Entonces, lo dicho, hay notarías por toda España, al notario de confianza que tengáis, o al notario que conozcáis, o al notario que recomienden, o al notario que paséis cerca y entréis porque os quede más próximo a vuestro trabajo o a vuestro domicilio. No dudéis en pasar a consultar con las notarías. Efectivamente, comparto absolutamente tu opinión y la explicación que has dado. Incluso, aunque seas socio único, que dices, no voy a pelear con nadie, ya en los estatutos iniciales prevé la posibilidad de que en un momento determinado vendas y te encuentres con alguien, porque luego te olvidas. Es decir, te va bien la empresa, te viene otro, que dice, oye, que pongo dinero, tal, oye, pues te lo vendo y tienes unos estatutos que no te protegen excesivamente. Eso por un lado. Y luego ha explicado Manay también la posibilidad de constituir sociedades a través de la plataforma CIRCE con unos estatutos tan sencillos y tan básicos que prácticamente no regulan nada. Tienes subsidiariamente la aplicación de la ley. Pero vale la pena, una vez constituida la sociedad a través de CIRCE, con esos estatutos básicos, posteriormente ir al notario y decir, oye, a ver, nos conviene hacer algo más, porque generalmente va a convenir algo más. Y por eso siempre tienen las puertas de la notaría abierta, se nos puede hacer todo tipo de consultas, son gratuitas. Nosotros, el asesoramiento que hace el notario es gratuito, solamente en el caso de que se plasme algo en un documento, va a tener que pagar los aranceles que fija el Estado. Los notarios somos funcionarios públicos y, por lo tanto, nos debemos al ciudadano y estamos a la disposición de todos los emprendedores.